En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Y bienvenidos a esta nuestra última semana de octubre. Seguimos aquí con nuestra serie Conocimiento. Y vamos a saber algo muy importante. Sin conocimiento. ¿Qué pasa cuando vivo sin conocimiento? ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Qué estilo de vida la que me espera cuando no hay conocimiento? Por supuesto, ¿a qué tipo de conocimiento nos estamos refiriendo? Naturalmente al conocimiento de Dios, al único verdadero conocimiento. Vamos entonces a lo que nos dice 1 Samuel capítulo 2. ¿Sí? Estamos hablando acerca de aquel joven Samuel. Sin embargo, vamos a enfatizar algo muy importante y a unos personajes que seguramente poco mencionamos. Dice el versículo 11, 1 Samuel 2, 11 en adelante. Elcana, o sea, el papá de Samuel, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Aquí vemos algo. Claro, Samuel se quedó allí. Dice que ahí, pues, en la casa de Elí, cuando sus padres lo entregaron y lo dedicaron a Dios. Pero aquí quisiera resaltar algo. ¿Sí? Los hijos de Eli dice que no tenían conocimiento de Dios. Y dice algo importante frente a ellos, y eran hombres impíos. Cuando no tengo conocimiento de Dios, el estilo de vida que me caracteriza va a ser la impiedad, y mis decisiones van a ser de ese tipo. Mis decisiones van a ser cargadas de maldad, entre otros puntos. Sin embargo, aquí resalto algo. Dice que Samuel ministraba a Jehová. En 4 oportunidades, tan solo en este capítulo me menciona esto, que el niño ministraba al Señor. O sea, él ministraba, claro, delante del sacerdote Elí. O sea, que él estaba bajo el liderazgo, estaba sujeto, este niño, este joven, al sacerdote Elí, independiente de lo que era Elí, pero sí representaba naturalmente el sacerdocio, el cual pues obviamente Dios quitaría, pero no sería ese el problema de Samuel. Eso es algo que le correspondería únicamente a Dios. La segunda vez que menciona esto es el versículo 18, dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. En la tercera ocasión, el versículo 21, la parte final, dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. La cuarta vez, el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En 4 oportunidades me lo menciona. Algo fundamental, el joven Samuel, el niño Samuel, ministraba, se ocupaba en el ministerio, que era en lo que él debía estar viviendo, en lo que él debería estar dedicado. Él entonces estaba bajo formación. Su ministerio, ¿cuál era en ese momento? Estar bajo formación y estar delante de Dios. Tener claridad de lo que Dios tiene para él. Y como consecuencia me dice que él iba creciendo. Claro, físicamente. Naturalmente dice que era acepto delante de Dios y delante de los hombres, como Jesús, que iba creciendo, ¿recuerdan? En gracia, en sabiduría. Él iba creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Volvamos nuevamente a los hijos de Eli. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de los hijos de Eli, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Eli eran impíos, eran jóvenes, sin embargo, también se refiere a ellos como hombres. Eran adultos jóvenes, podríamos decir, pero eran impíos, me dice. Pero era muy grave su pecado, pero era muy grave, además, porque era permanente. No se apartaban, no de Dios, ni la presencia de Dios, sino que no se apartaban de su manera de ser, de su pecado, de su impiedad. Pero también me dice que ellos menospreciaban a Dios, al menospreciar las ofrendas de Dios, lo que se le ofrecía a Dios por parte del pueblo. Ellos eran menospreciativos. ¿Qué tal entonces lo que vemos aquí? ¿Qué tal el contraste entre aquel niño, entre aquel joven Samuel
y aquellos adultos, jóvenes adultos que eran los hijos de Elí. Versículo 30, ya saltemos un poco aquí. Y me dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta es la promesa de Dios a Elí y a su casa. ¿Qué tal esta promesa tan maravillosa? ¿Qué tal esta promesa? ¿Qué más desearía yo que esto? Pero, ¿por qué dicha promesa no se cumpliría? Porque no honraron a Dios. Eso es lo que vemos. Cuando yo no honro a Dios. La promesa que ahí Dios le había dicho, ya no podía ser para Elí ni para su casa. Por eso dice el Señor, Dios dice, porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y lamentablemente Elí y sus hijos, pues básicamente no honraron a Dios. Los hijos de Elí despreciaron y por lo tanto fueron tenidos en poco. No honraron y despreciaron. Versículo 31. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo. Le dice, ahí está la promesa de Dios para Elí, recordando la promesa de Dios, pero ahora las consecuencias de ellos menospreciar a Dios, de no honrar a Dios. Y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Qué fuerte todo eso. Incluso, aquí también fue una decisión de Dios, que ellos no pasarían, la descendencia de este no pasaría de la edad de virilidad. Pero aquí que lo que me dice, que ya no habría sacerdote en su casa. Ya faltará sacerdocio en tu casa. No habría sacerdote alguno en tu casa, Elí. O sea, en tu descendencia. Pero también debía entender que su descendencia moriría a temprana edad. Todo aquel que nacería de su descendencia, descendiente de Elí, moriría a temprana edad. Las acciones, y aquí vemos esto, que yo hago como joven, pues es de acuerdo a lo que le han delegado, es de acuerdo a su responsabilidad. Cualquier acción que yo haga es mi responsabilidad. Muchas veces los jóvenes entonces responsabilizan a sus padres por ello, pero ellos serían responsables de sus propios actos. Estos jóvenes adultos. Pero mire lo que dice más adelante el versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Pero ahí viene la respuesta de Dios. Pero qué duro para Elí lo que Dios le mostraría. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, como no lo han sido tus hijos, sacerdote fiel, como no lo has sido tú, Elí. Bueno, el día de mañana seguiremos abordando este tema, por cierto, no podemos abordarlo en un solo programa. Vamos a continuar, por cierto, con esta historia el día de mañana. Que haga conforme a mi corazón. ¿Quién es un sacerdote fiel? Aquel que hace de conformidad al corazón de Dios. ¿Quién es un siervo fiel? Aquel que hace de conformidad al corazón de Dios. Recordemos que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios, pero cuando yo tengo conocimiento de Dios, yo hago de conformidad al corazón de Dios. Eso es lo que veremos que caracteriza. Esto es una marca en aquel joven Samuel, en aquel Samuel que después iría creciendo y en aquel anciano Samuel con quien relacionamos como aquel que ungiría los reyes, como por ejemplo, como Saúl, como David. Y que haga conforme a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, ungido todos los días. Él andará delante de mí, es lo que él dice, todos los días. Entonces, este sacerdote fiel, que hace la voluntad de Dios, es aquel que, que va a tener conocimiento de Dios, y es aquel que persevera en su andar delante de Dios. Qué triste la historia entonces, cómo se desenvuelve la familia, los hijos, la descendencia, la historia, en fin, de Elí. Elí moriría de la peor manera, pero esto ocurriría ya
un poco nada más adelante. Aquí vemos entonces Samuel y los hijos de Eli. Aquellos hijos que me dice el versículo 12, que no tenían conocimiento de Dios. Cuando tengo conocimiento de Dios, actúo impíamente, soy menospreciativo. Claro, no honro a Dios, desprecio a Dios, desprecio aquello que se le ofrece a Dios. Y vivo y persevero de acuerdo a mis anhelos y persevero en mi pecado. Eso es lo que pasa. Conocimiento. De ahí la importancia del conocimiento de Dios, de consagrar mi vida a conocerle, a hacer su voluntad, a hacer de acuerdo, así como Dios dice, y de conformidad al corazón de Dios y a su alma. Vamos entonces ahora. Señor, ahora nos ponemos delante de ti. Dios, aquí recibiendo esta advertencia que tú nos das a través de la vida de Samuel, pero también la vida, Dios, de los dos hijos de Eli, Señor, de Ofni y de Fineas. Ellos tomaron su decisión. Tomaron la decisión de no conocerte a ti. No te conocían y tenían todo para conocerte. Y tú los habías tomado a ellos como descendientes de Eli para recibir ese legado de su padre, para apropiarse de la promesa que tú hiciste a Eli, para servirte, para Dios, apropiarse del sacerdocio, que por gracia sería entregada para ellos, pero ellos menospreciaron el sacerdocio, te menospreciaron a ti, menospreciaron la ofrenda de un pueblo para ti, actuaban impíamente y lo eran impíos, y perseveraron en la grandeza de su pecado. Y en ello perseveraron y vivían permanentemente en esto. Eso caracterizó su vida. Pero eso es lo que pasa con aquellos los cuales, Señor, no viven de acuerdo a tu conocimiento, ni consagran su vida a conocerte. Qué tan importante es conocerte, Dios. Por eso yo cada día quiero conocerte más y más. Ministrar, oh Dios. En esto consiste, así como aquel joven Samuel, como aquel niño que ministraba, ¿sí? Ministrar, ser formado por ti, pero también lo hacía en presencia de Eli, o sea, bajo el liderazgo de Eli, independiente de lo que tú harías y de quién era Eli, porque tú lo habías tomado a Eli, lo habías ungido a él, habías hecho Dios promesa para él, pero fue Eli el que rompió esa promesa, Dios, y por eso tuviste en poco su casa, porque la casa de Eli te despreció y porque no te honró. Ahora, Señor y Dios, ahora, Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos. Estos siervos, Señor, que anhelan es honrarte día a día. Que por el contrario, no, Dios, no menosprecian, sino que abrazan. Te abrazan a ti, abrazan tu obra y todo aquello que se te ofrece a ti. Que ven de acuerdo al temor de Dios. Que tu bendición sea sobre cada uno de estos que ministra, Señor. Que está bajo formación, así como Eli, o más bien como Samuel lo estuvo. Que tu bendición sea sobre sus vidas en este día y en toda esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el primer día de esta semana y porque sé que vamos a continuar con esta historia en los siguientes, al menos un día, bueno, 2 días. Y continuamos esta serie a lo largo de toda esta semana. Muchas gracias a quienes transmiten este programa día a día. Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayú Estéreo en la hermosísima Guajira colombiana. Y Platino Estéreo en el corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano. Antes de irse, por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo y comparte este video, o más bien este programa con otros, si usted así lo considera que lo puede necesitar, familiares, amigos. Y suscríbase, invite a otros a suscribirse a nuestro canal. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.